Su testimonio más tarde. Señor San Román, ¿nos escucha? ¿Aló? Ingeniero San Román. Perfectamente. Sí, yo soy Máximo. Sí, buenas noches, ingeniero San Román. Queremos escuchar su primera reacción ante el anuncio del fallecimiento de Alberto Fujimori, con el cual usted hizo la campaña del año 90. Muchas gracias por darme la oportunidad. Mis primeras expresiones son de pesar absoluto de mi parte, de una gran pérdida de una persona tan apreciada por el pueblo del Perú y que tanto hizo para arreglar la situación del país, no solamente económica, sino de pacificación. Quiero expresar mis condolencias primero a través de Keiko a sus hermanos y a todos los familiares. Me siento profundamente conmovido por esta pérdida nacional. De acuerdo. ¿Cómo lo conoció usted? Porque lo conocimos a usted en la campaña del año 90, ya tenía una vida profesional anterior, pero se hizo ahí conocido. ¿Cómo tomó contacto usted con Alberto Fujimori, que venía más bien del mundo universitario y es cierto también de la televisión? Yo juramentaba en el cargo de presidente de APEMIPE y uno de los invitados por un empresario de calzón, Teodulo Rojas, era el ingeniero Alberto Fujimori, que estaba sentado entre el grupo de invitados que tenía ese acto de juramentación. Me lo presentó Teodulo Rojas y desde ahí, cuando me dice que es rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asamblea de Rectores, lógicamente me tomó toda la atención posible y lo invité a la mesa de honor para que pueda compartir toda la ceremonia de mi juramentación. Ahí hicimos y empezamos nuestra amistad y nos comunicamos con mucha frecuencia, analizamos la problemática del país y nos propusimos cambiar el país, él desde el Congreso o desde el gobierno y nosotros desde del grupo de pequeños empresarios. Cuando usted se lanza a esa campaña, ¿no pensaban ganar las elecciones? Definitivamente no teníamos ninguna posibilidad de ganar, pero sí teníamos todo el entusiasmo de ponerle brío a la campaña. Es más, faltando apenas 15 días para las elecciones, se me ocurrió trasladarlo a Fujimori a provincia, porque solamente la campaña lo hacíamos en Lima y alrededores. Y tuve que alquilar este Pechito tuvo que alquilar avionetas para trasladar primero de Juliaca a Lima para poder ir justamente a una entrevista en Canal 5 de televisión que regresábamos de Juliaca. Ya faltaba una semana para las elecciones. O sea, fue una campaña violenta. El tsunami lo produjimos en avioneta privada donde nos trasladamos de un lugar a otro como si fuese un taxi. Ingeniero San Román, le saluda Jorge Rodríguez. ¿Cómo recuerda usted al Alberto Fujimori candidato? Conocemos al Alberto Fujimori presidente, ¿no? Pero usted personalmente, que lo llegó a tratar y llegó a trabar una amistad con él, ¿cómo lo recuerda en esa época, antes del 90? Una persona muy humilde, muy sencilla y una persona con muchas ilusiones de poder cambiar el país. Justamente cuando me propone participar en política era por el desastroso primer gobierno del señor Alan García y él mismo se preguntaba, ¿qué hacemos? Y él me contesta él mismo, tenemos que participar en política. Y yo le dije, oye, son muchas personas, tendrás tú que participar. Y así empieza el diálogo y la amistad, que yo lo conocí de una manera muy sencilla, inclusive en las noches, en las tardes que regresábamos, nos preparábamos nosotros en su casa un pequeño refrigerio. O sea, hemos pasado muchas angustias, muchas necesidades, pero finalmente, cuando se produce el tsunami, empezando en Arequipa, después Cusco, Puno y así sucesivamente, cuando regresamos de Chiclayo, ya en el aeropuerto a las 3 de la mañana, estaba lleno de camarógrafos y canales de televisión. Ninguno de Perú, todos extranjeros. Señor San Román, ¿ha tenido usted contacto con el expresidente Alberto Fujimori estos últimos meses, después de diciembre del año pasado, que él ha vivido en libertad? Nunca hemos perdido el contacto, nunca. Es un contacto no cercano, no cara a cara, pero sí ha habido siempre un contacto. Es más, él me ha hecho llegar debidamente autografiado su libro de sus memorias. Y así hemos tenido comunicación, reitero, no muy estrecha, pero sí hemos tenido comunicación. ¿Cómo reaccionó usted el 5 de abril del año 92 cuando el señor Fujimori decidió cerrar el Congreso? Recordemos que él tenía derecho a cerrar la Cámara de Diputados bajo ciertas circunstancias que no se cumplían, pero el Senado de ninguna manera. ¿Cómo reaccionó usted?
con una total sorpresa e indignación, porque todo el trabajo que habíamos hecho en esos 18 meses lo tiraba por la borda, al agua. ¿Por qué? Mediante la delegación de facultades, promover el empleo, no había empleo en el país. Promover la inversión, había cero inversión en el país. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y el terrorismo, fueron las delegaciones de facultades que yo hice aprobar en el Congreso para darle al Ejecutivo, y con esas 3 leyes le pusimos el piloto automático a la economía del país. Porque usted, señor don Fernando, usted sabe que en ese año era un país inelegible, inviable, un país que no podía pagar la deuda externa, empezando por el arquitecto Fernando Belaunde y finalmente con el señor Alan García. No podía pagar la deuda externa y debíamos más de 4.500 millones de dólares que no podíamos pagar. Y hoy día, señor, después de haber cumplido no solamente con los compromisos, sino haber negociado en democracia, porque a mí me tocó ir a todo el mundo para hablar que solamente necesitamos plazo, que éramos un país maravillosamente rico, hemos logrado hoy día tener más de 80.000 millones de dólares en reservas netas, después de haber cumplido con los compromisos internacionales. Ese es el legado del esfuerzo que hicimos en democracia. Lastimosamente, el salto al vacío retrasó, pero no anuló todas las reformas que hicimos en el cambio económico y para promover la inversión. Muchas gracias por su testimonio, ingeniero Máximo San Román, recordando que usted fue el primer vicepresidente en la fórmula que ganó las elecciones de abril y junio de 1990, vicepresidente que tomó distancia, sin embargo, del presidente Fujimori cuando se produjo el golpe de Estado el 5 de abril del año 92. Muchas gracias, señor San Román, y le agradecemos por sus palabras y por las expresiones de condolencia que ha tenido usted hacia los familiares y allegados al difunto presidente Alberto Fujimori.